problemas en cuanto al perímetro y al área, primero, ¿ya? Para después pasar al tema del volumen del cilindro. Ya. Nosotros, bueno, ratificar, ¿verdad?, que el número pi en la geometría elemental interviene en todas las cuestiones relativas a la medida de círculos, esferas, conos y figuras redondas, en general. Este número ha aparecido en los estudios del hombre desde la antigüedad. Pi tiene infinitas cifras decimales y no se puede expresar como fracción, por lo que es llamado número irracional, ¿ya? Claro, yo antes, pero me acordaba, ¿verdad? Hasta me parece la séptima cifra, 3,14, 15, 92, 7, etc. Tanto es así que como 3,14, 15, no, así que en ese tiempo los ejercicios se colocaran 3,14, 16. O sea, ha sido una aproximación ahí, ¿ya? A medida que el diámetro aumenta, la longitud de la circunferencia también lo hace. Y recíprocamente, mientras mayor es la circunferencia, más largo es el diámetro. Es decir, entre la magnitud, ¿ya?, del diámetro y del radio y el perímetro de la circunferencia hay una proporción directa. Y también con el área, en la medida que el diámetro, por ejemplo, ¿ya? Porque, como salía en el video, el diámetro es 2 veces el radio, ¿no es verdad? O sea, por ejemplo, yo puedo decir diámetro es igual a 2R, a 2 radios. O al revés, radio es igual a diámetro partido por 2. ¿Estamos? Esa es la relación proporcional. Bueno, en la medida que el diámetro aumenta, también el área del círculo aumenta. ¿Ya? Pues se va a cubrir, ¿verdad?, un área, ¿verdad?, de mayor espacio. Entonces, esa sería una relación directa entre diámetro y perímetro y entre diámetro y área. Ahora, en el caso del perímetro de la circunferencia, hay dos fórmulas posibles, aunque yo siempre le he dicho que más que dos fórmulas posibles, son más bien dos versiones de la misma forma, por lo menos el mismo concepto. ¿Ya? Por aquí puedo decir que el perímetro, ¿cierto?, de la circunferencia, perímetro, es igual a pi por diámetro. Pi por diámetro. 3,14, pongamos de acuerdo que por el momento que esa es la cifra, 3,14 por diámetro. Si a mí, por ejemplo, me dicen que un círculo tiene diámetro 50, ¿ya? 50 centímetros, bueno, debería multiplicar 50 por pi, 3,14. Ahora, existe una segunda fórmula, que es el perímetro, ¿ya? Esto es igual a 2 pi por r. 2 pi r, o 2 por pi por r, ¿ya? Bueno, ¿por qué motivo? Porque ese 2, porque, como le he señalado, ¿verdad?, el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si me dan, por ejemplo, en este ejemplo que está acá, supongamos que me dicen que este radio vale 15. Ya, 15 centímetros. Ya. Entonces, de acuerdo a esa fórmula, la segunda, ¿cómo yo lo puedo calcular el perímetro? Bueno, hay que decir que, ¿cierto? 2 por 3,14 por 15. Que entre paréntesis es lo mismo que decir 3,14 por 30, ¿no es cierto? Claro. Y ahí con esos valores solamente multiplicamos. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? 30 por 3,14, o si ustedes quieren, literalmente como aparece ahí, ¿verdad? Yo digo 2 por 3,14 por 15, ¿verdad? 94,2, ¿cierto? 94,2. Abajo pusimos centímetro porque sería centímetro nomás, ¿ya? 24,2 centímetros. ¿Por qué centímetro? Porque estamos hablando de perímetro, no centímetro cuadrado, a centímetros. ¿Ya? El perímetro siempre es lineal, no es cuadrado. ¿Ya? Entonces se entiende. Si el problema me da radio, yo digo pi, ¿verdad?, por 2 por r. Perímetro es 2 pi r. Si el problema, ejercicio, me da diámetro, digo solamente diámetro por pi. Perímetro es diámetro por pi. ¿Ya? Entonces,
yo siempre ahí aconsejo como aprovechar la fórmula de acuerdo a los datos que me da el problema. ¿Cierto? Bueno, acá les comentaba, la verdad, que para resolver este ejercicio, ¿cierto? Fue aproximando, ¿no es cierto? Se decía que este diámetro de la piscina propiamente tal es 5 metros. Ya, se le agregaron 50 centímetros ya para la vereda. Recordemos que ¿no es cierto? Un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, si aquí estamos hablando de 50 centímetros, sería medio metro más. Por lo tanto, aquí el diámetro total es 5,5 metros. Pero aquí en el ejercicio lo aproximaron a 6. Ya, entonces dijeron 6 por pi, 3,14, te da 18,84. Esta cifra, 18,84, la aproximaron a 19. Y ese valor 19 lo multiplicaron por el valor, ¿no es cierto?, del metro de reja, 45.000. Si uno calcula sin aproximación, te da bastante menos. Claro, por eso con ustedes mismos fue que calculamos sin la aproximación y dio como 100.000 pesos menos. O sea, ese cálculo, bueno, aquí estaba Jaime ese día, decíamos a lo mejor, tal vez estaba incluyendo ahí la mano de obra, ¿verdad? Porque como tanta diferencia. Pero eso demuestra que efectivamente esta aproximación, esto sí tiene importancia, no es que no importen nada. No es lo mismo decir, no sé, pues 17,97 que decir 18. Esos decimales, si tú lo multiplicas por una cifra grande, te hace una diferencia más interesante. ¿Se dan cuenta? No es que no importe nada. ¿Ya? Por eso, dada la situación, hay que hacer un análisis situacional, ¿verdad? En alguna oportunidad, claro, es dable, ¿no es cierto?, aproximar, pero otras veces que no, sobre todo cuando estamos calculando costos. Cuando estamos calculando costos, yo siempre diría que no aproxime, ¿ya? Sáquelo primero como sin aproximación, ¿ya? Ya, la diferencia o mejor dicho, la definición del número pi, lo he dicho ya en varias oportunidades, ¿verdad? Es en el fondo las veces que el perímetro de una circunferencia contiene el diámetro, ¿ya? Si una circunferencia, por ejemplo, para que se entienda, ya, esta es la circunferencia, este es el diámetro. Si esta circunferencia la abrimos, ¿ya? La estiramos, ¿no es cierto? Este segmento que está aquí tendría que caber 3 veces y fracción, ¿ya? 3 veces y fracción en la circunferencia, ¿ya? 3 veces y fracción, 3 veces un poquito más. Ve que es un poquito más proporcional, ¿ya? Esta es la circunferencia, ¿verdad? Una vez, 2 veces, 3 veces. Y un poquitito, ¿ya? Es decir, las veces que cabe, que contiene el diámetro en la circunferencia estirada, serían 3 veces. Y un poquito más. Ese es el número pi, ¿ya? Eso lo calcularon, ¿verdad?, en la antigua Grecia hace muchos siglos. Y ese cachito más, ese poquitito más, ¿verdad?, es justamente lo que son los decimales infinitos, 3,14, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la relación entre el tamaño de circunferencia y el tamaño del diámetro? A mayor circunferencia, mayor diámetro. Más grande sea la circunferencia, mayor el diámetro. A menor circunferencia, ¿ya?, menor diámetro. Y eso mismo, chicos, chicas, también vale para el radio. Para el radio también vale igual. ¿Ya? Claro, porque si el radio es la mitad del diámetro, ¿verdad? Y si el diámetro que contiene el radio tiene una relación proporcional directa con el tamaño de la circunferencia, por tanto el tamaño del radio también tiene esa misma relación proporcional. Directa. Ya. Entonces aquí también tenemos este tema de, ¿no es cierto?, del perímetro de la línea del Ecuador. Ya yo les señalaba que por datos geográficos sabemos que es 40.000, bueno, ahí hay algunas diferencias, ¿eh? Yo en algunos textos lo he visto como 40.078, 40.076, etc. Ya, ¿cómo lo podemos calcular geométricamente? A partir del dato que aquí se nos da. ¿Cierto? De aquí se nos da. Ahí tenemos un radio terrestre de 6.378 kilómetros. Entonces acá decimos perímetro. Ojo, es el perímetro de esta circunferencia que estoy indicando con el cursor. Esto se llama circunferencia ecuatorial. La Tierra tiene dos circunferencias más grandes, ¿ya? La circunferencia ecuatorial, que es la que está mostrada ahí, y también esta otra que se llama la circunferencia polar, que es de norte a sur, ¿ya? Que rodea la Tierra, pero de forma vertical. ¿Ya? Aquí es la circunferencia ecuatorial.
¿Cómo calculamos su dimensión? Entonces decimos que pi, ¿verdad? Pi, o sea, pi, perímetro, ¿ya? Es igual a 2 veces pi por r, ¿ya? Por r, es decir, el radio. Cambiamos por los datos. Perímetro es igual a 2 por 3,14, ¿no es cierto? Por 3,14 por el radio. Como es perímetro, no es al cuadrado, ¿eh? Es radio nomás. 6.378. Ya. Entonces, perímetro es igual a... Ya, y lo calculamos. Ya, 2 por 3,14 por 6.378. ¿Ya? Y ahí exactamente me dio 40.053,84. 40.053. Vamos a poner así con el dato exacto, ¿ya? Como 84. Eso sería, ¿verdad? Lo que mide esta circunferencia, en este caso ecuatorial. ¿Ya? La circunferencia polar, esa que decía yo que va de norte a sur, mide menos. ¿Ya? Mide menos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Tierra será un geoide, es abultada en el Ecuador y achatada en los polos. Por tanto, la Tierra en ese aspecto es más ancha que alta, digamos. ¿Ya? Por eso que la circunferencia ecuatorial es más grande. Ahora, el ejercicio B es bastante interesante, ¿ah? ¿Por qué? Porque así a simple vista uno puede cometer algún error. Dice, si con una cuerda hacemos un cinturón para el mundo, pasando por la línea del Ecuador, ¿en cuánto aumentaría la longitud de la cuerda si el radio de la Tierra creciera 100 metros? Ya. Entonces, en una primera tentación uno podría decir, ya, tenemos aquí 6.378 kilómetros, le agrego 100 aquí. Y no, estaría malo eso. Porque acá, ¿no es cierto?, tengo metros y acá tengo kilómetros. Yo no le puedo llegar y sumar a estos kilómetros tantos metros. Tengo que primero convertir a una unidad en común. Entonces yo aquí aconsejo, para que nos den cifras más chicas, estos 100 metros, pasarlo a kilómetros. Entonces, ¿cómo lo hago aquí yo? Ahí tengo que aplicar la otra materia, ¿verdad? Que era de unidad de medición, ¿no es cierto? Cuando yo paso una unidad de medición, de longitud en este caso, más chica a una más grande, divido. De metro a kilómetro hay que dividir. Al revés, si yo quiero convertir de una unidad de medición más grande, kilómetro, a metro, una más chica, ahí multiplico. Y aquí tengo que dividir. ¿Por cuánto? Por 1.000. ¿Por qué por 1.000? Porque un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces aquí, ¿verdad? Divido, perdón, 100 dividido por 1.000. ¿Ya? Entonces yo hago así va a ser lo más rápido. 100 dividido por 1.000. Ahí no tengo que en realidad dividir, sino que voy eliminando ceros. ¿Cuántos ceros? 3. Ya tengo 1, tengo 2. Ah, pero me faltó 1. No. Acuérdense que creo que es aquí 0,1. Entonces 100 metros, ya, en rigor es 0,1 kilómetro. ¿Se dan cuenta? Ya, y eso 0,1 kilómetro, eso se lo sumo a esta otra cifra. Por lo tanto, me da 6.378,1 kilómetros. 1. Agrandé, ¿verdad?, el radio terrestre en 0,1 kilómetros. Y esa cifra la utilizo para calcular el perímetro nuevo. Entonces, perímetro, voy a aplicar de inmediato los valores, ¿verdad? Es 2 por 3,14 por 6.378,1. 6.378,1. Ya. Hagamos la multiplicación y vamos a ver cuánto diferencia nos da. Si que nos da diferencia. Tendría que darnos, ¿no es cierto? Porque aumentó en 100 metros, 0,1 kilómetros. Entonces, 2 por
3,14 por 6.378,1. ¿Ya? Y nos da exactamente aquí 40.054. 40.054. Con decimal en realidad. Ya, pero bueno, en 54,468. Ya. O sea, en el fondo, fíjense, si aumento 100 metros el radio terrestre, ¿ya? Me va a aumentar en el fondo 1 kilómetro la circunferencia ecuatorial. Esa es la diferencia que se produce. ¿Ya? 1 kilómetro. O sea, si son 1.000 metros. O sea, 100 metros que aumente el radio, 1.000 metros aumentará la circunferencia completa. ¿Ya? Bueno, en el caso del área del círculo, ¿verdad? Tenemos que considerar que solamente se usa el valor del radio. No me sirve, ahí se acuerdan de esas dos fórmulas, no, una sola. ¿Ya? El área es igual a pi por r al cuadrado. Pero hay que considerar que radio al cuadrado, o radio, es la mitad del diámetro. Entonces, siempre que, por ejemplo, nos den en un ejercicio el valor del diámetro, tenemos que dividirlo por 2, porque hay el valor del radio que me sirve. ¿Ya? Esto es clave, muchachas y muchachos, para calcular, ¿verdad?, el área de una circunferencia o de un círculo realmente. ¿Ya? Ya. Entonces acá, por ejemplo, necesitamos calcular esta área, de este mantel largo, de esta área. Entonces, ¿verdad?, vamos calculando cuánto vale el diámetro primero y después para calcular el radio. El diámetro original, ¿no es cierto?, es 120. Ese segmento que está ahí. Pero le agregamos 15 centímetros. Ya, vamos a anotarlo acá. 120, ese es el diámetro original. ¿Ya? Se le da 15 centímetros más. Recuerden que un mantel nunca llega hasta la orilla, sino que tiene que sobrar un poco. Y además, 2 centímetros de la basta. O sea, esa redondela de tela, por así decirlo, tiene un diámetro de 7, 3, 1, 137 centímetros. Ya. Pero ocurre que sabemos que para calcular el área, es decir, ¿no es cierto?, cuánta es la extensión de la superficie de ese mantel, nos sirve el radio. ¿Ya? Entonces tenemos que dividir, ¿verdad? Porque este es el diámetro, ¿no es cierto? Tenemos que dividir eso por 2. 137, ¿verdad? Tenemos que dividirlo por 2 para que nos dé el radio y así calcular el área de ese mantel. Entonces yo digo acá, ¿no es cierto?, 137 dividido por 2. 68,5. 68,5. Ese es el radio. Ya con eso ya puedo sacar el área de ese mantel, ¿no es cierto?, de un mantel. Entonces decimos acá que área sería igual a pi 3,14, que lo más nomás, 3,14 por, ojo, 68,5 al cuadrado. ¿Entiendes? 68,5 al cuadrado. Ya, área es igual a 3,14. Entonces, ¿cuánto me da 68,5 por 68,5? Ya, entonces acá, ¿cierto? Decimos por 68,5, 4.692. 4.692. Ya. Coma 25. 25. Ya. Eso todavía no es el resultado. Hay que multiplicarlo por el valor pi. ¿Ya? Y eso me da por 3,14. ¿Ya? 14.733. Ese es el valor de un mantel. Centímetro cuadrado. ¿Ya?
Entonces, para saber 25 manteles, había que multiplicar esto por 25, ¿ya? Y nos da la cifra finalmente exacta. ¿Entiendes? Ya. Entonces ahí, muchachos, tenemos, ¿verdad? La última parte de la materia, que sería el volumen del cilindro, ¿no es cierto? Miren, cuando vamos a calcular un volumen, siempre es largo por ancho por alto, o si ustedes quieren, base por altura. Ya. Pero ocurre que el cilindro, al ser un cuerpo redondo, la base, ¿verdad?, es circular. Por lo tanto, el área de su base es pi por r al cuadrado, porque estamos hablando de un círculo. Entonces, ¿verdad?, para calcular el volumen del cilindro, es decir, qué cantidad de espacio ocupa, tendríamos que calcular el área de su base, pi por r al cuadrado, pero a eso agregarle la altura. ¿Cuánto mide hacia arriba? ¿Ya? Esa es la altura. Entonces, en el fondo, es como lo mismo que calcular el área de un círculo, pero a su vez después multiplicarlo por la altura. Y no hay ninguna otra ciencia. ¿Ya? Bien, en algún ejemplo vamos a considerar. Ya. Miren. Vamos a calcular el volumen de este galón. Después nos vamos a meter las preguntas, porque son bastante interesantes, ¿eh? Que en un curso por ahí las resolvimos. Ya. Vamos a meternos primero a calcular, vamos a empeñarnos a calcular el volumen de ese galón, con estos datos. Ya. ¿Qué nos está diciendo? Que el diámetro de las bases es 15 centímetros. Por lo tanto, si el diámetro es 15 centímetros, ¿no es cierto?, el radio será 7,5, ¿no es cierto? ¿Estamos? Si el diámetro es 15 centímetros, el radio es 7,5, porque acuérdense ustedes que el radio es la mitad del diámetro. Ya. Y con eso, con este dato que está aquí, vamos a calcular el volumen de este galón. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Volumen, ¿no es cierto? Digo que sería pi 3,14 por r al cuadrado, 7,5 por 7,5, por la altura. ¿Cuánto me está diciendo que la altura? 21. 21. ¿Ya? Repito, si el valor aquí del diámetro es 15, yo sé que por fórmula necesito saber cuánto vale el radio, divido 15 dividido por 2. Me da 7,5. ¿Ya? La fórmula del volumen del cilindro es pi, 3,14, por radio al cuadrado, 7,5 por 7,5, por 21. Ya, coloquémosle acá los valores. Entonces sería 3,14 por 7,5 por 7,5. ¿Cuánto es eso? Veámoslo. 7,5 por 7,5. 56,25. 56,25. Por 21, por la altura. ¿Ya? Vamos a ver cuánto nos da. Entonces el volumen sería por 21 por 3,14. ¿Ya? 3.709 centímetros cúbicos. El volumen siempre es centímetros cúbicos. ¿Eh? 3.709, colguémoslo de siempre, 125 centímetros cúbicos. 125. Ya, pero yo también sé que, como dice acá, 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Entonces, este galón me alcanza para 3 litros 700. Claro, porque miren, 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Dice ahí. 1 litro son 1.000 centímetros cúbicos. Ya, y calculamos que el volumen de este galón, de ambos, porque se ven como iguales, es de 3.709 como fracción centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Ya. Por lo tanto, en el fondo, yo sé que son 3 litros 700, aproximadamente, 3,7 litros. Ya. Entonces, eso es lo que hace, ¿no es cierto?, cada galón. 3,7
Sí, 3,8 litros, pongámosle. Ya, por ahí. Ya, 3,7 litros. Por ahí. Ya, entonces, una de las preguntas me dice, ya, ¿cuánto, si por ejemplo en el galón azul, ¿no es cierto? En el galón azul, ¿verdad? La pintura que quedó alcanza un nivel de 8 centímetros. Ya, eso es lo que me quedó de pintura, 8 centímetros. Y en el galón amarillo alcanza 2 centímetros, casi la mitad. ¿Qué tengo que hacer yo para saber si lo que me quedó de pintura lo acaso colocar en un galón? Lo que tengo que hacer yo es simple, calcular el volumen que ocupa la pintura, pintura azul, ¿verdad? Pero con una altura de 8. Y acá el volumen que ocupa la pintura amarilla, pero con un volumen de 12. Ya. Y ahí, ¿verdad? Haciendo esos dos cálculos, sumo las cantidades, yo sé exacto si me alcanza la pintura para ser guardada en un solo galón. Al calcularlo el otro día, ¿verdad? Nos dimos cuenta que no, ¿cierto? Nos dimos cuenta que no. Claro, porque ya acá tenemos, ¿verdad? Miren, el volumen 1, ¿no es cierto? El volumen 1 sería 3,14 por 64, porque 8 por 8 es 64, que sería, no, dije mal, 3,14 por 56,25, 56,25 por 8. Ese sería el volumen 1. ¿Por qué por 8? Porque sustituí la altura completa por lo que el nivel que alcanzó la pintura azul, por 8. Ese 1. El volumen 2, con la pintura amarilla, sería, ¿verdad? 3,14 por el radio igual a 56,25 por 12, que es la cantidad de centímetros de altura que alcanzó la pintura amarilla. Ya, entonces, saquemos las cuentas acá. Ya, en el volumen 1 primero. Entonces sería, ya, 3,14 por 56,25 por 8. Ya, eso me da 1.413 centímetros cúbicos. Por lo tanto, esto es casi 1,5 litros. Es casi 1,5 litros, ¿ah? Esto equivale más o menos a 1,4 litros. 1,4 litros de pintura azul. Vamos a la pintura amarilla. Tengo que hacer el mismo cálculo. Ya. 3,14. Pero un poquito de hora. 3,14 por 56,25 por 12. ¿Ya? Eso me da 2.119. Al tiro de hora. 2.119, ¿ya? Centímetros cúbicos. Es decir, un poquito más de 2 litros. Dígame. Profesor, disculpe, es que se apretó solo esa mano. ¿Cómo? Ay, disculpe, profesor, es que sin querer apreté la manito. Ah, ya. Ya, no, está bien, de verdad, sí, pasa. Ya. No, Ya. se preocupe, tranquila. Ya, entonces sería 2 litros y un poquito más. 2 litros y un poquito más. Entonces si yo sumo estos 2 litros un poquito más de pintura amarilla más la pintura azul, me da 3 litros. ¿Ya? Me da 3 litros. Entonces, me alcanza en guardarlo en una solo de los galones, prácticamente justito. Yo diría que si en términos reales no me va a alcanzar prácticamente. ¿Ya? Porque el volumen, ¿verdad?, de un galón sería este. Y si yo sumo, ¿verdad?, lo que me quedó de pintura, prácticamente estoy ras. O sea, estoy muy justo. Me alcanza, pero a penita. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Ahora, ¿por qué pasó eso? Recapitulando. Ya, porque
para saber la cantidad de pintura azul que me quedó, tengo que calcular el volumen que está ocupando, con la altura 8, ¿ya? 8 centímetros. La pintura amarilla, lo mismo, pero con altura 12. ¿Ya? Sumo ambos volúmenes, ¿ya? Y no me podría dar más allá de esta cantidad. Si me da menos, alcanzo a guardarlo en un galón. Si me da más, yo no, ahí no alcanzaría. Claro, ahí sacando las cuentas me está alcanzando pero súper justito, digamos, como digo yo. ¿Se dan cuenta? Así que, por eso digo, va a estar interesante. Acuérdense que el volumen, ¿no es cierto? El volumen de verdad es el volumen del cilindro, ¿ya? Volumen del cilindro es igual a, ¿ya? Pi por R al cuadrado por altura, ¿ya? Por la altura. ¿Ya? Entonces, lo que hace la diferencia con el área del círculo es que se hace el primer cálculo igual, es similar, pero tienes que además multiplicarlo por la altura. Y la altura, el valor de la altura, eso siempre te lo tiene que dar el ejercicio. ¿Ya? Si no está dado por el ejercicio, ¿verdad? Eso no podría ser. ¿Ya? Y le dejamos hacer otro ejercicio para que se entretengan. Y me gustaría analizar, ¿verdad? La pregunta 24. La primera es calcular el área de un círculo y te dan ese dato. ¿Cómo calcular el área de un círculo que tiene 8 metros de diámetro, de radio? Ya. Acuérdense la fórmula que hay que aplicar. Y el volumen de un cilindro, ya, cuya base es 20 centímetros de diámetro. Ojo, de diámetro. Hay que calcular cuánto vale el radio. Y eso multiplicarlo por la altura, que en este caso sería 28, ¿ya? Y por pi. Y no habría ningún inconveniente, muchachos, muchachas. ¿Ya? Ya, pues entonces nos quedan 10 minutitos a PP. Me gustaría, en este instante, ya voy a tener un poquito aquí la presentación.